Capítulos, vamos a ver si lo podemos hacer unas 5 o 6 sesiones, ¿verdad? Dependiendo cómo nos extendamos y cómo nos vayamos viendo. El domingo pasado estuve haciendo una introducción al tema y estábamos hablando de el ataque que está sufriendo el- la institución de la familia bíblica, ¿ok? Definida por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahora cada país, cada constitución, cada legislación le pone su propia definición a la palabra familia. Y quiero hacer claro, ¿verdad?, que este estudio, las ideas no son propias, no son mías. Incluso las ideas no son del autor del libro, sino vienen de la palabra. Y vamos a ver un montón de textos. Hoy estuve contando las diferentes citas. Tenemos creo que 20 o más de 20 citas que vamos a estar observando pues en este estudio, que hacen referencia a esta institución ordenada por Dios desde el principio. Desde Adán y Eva estuvo ordenada la institución de la familia en la escritura, y lo vemos, y a lo largo de toda la palabra, a lo largo de toda la escritura, es una referencia, es la institución más básica pues de la comunidad humana, de la sociedad humana. ¿Sí? Es el núcleo más pequeño de sociedad en la humanidad. Y obviamente las diferentes comunidades alrededor del mundo, los diferentes países se constituyen de pequeñas, de familias, ¿sí? Eso es lo que podemos ver, ¿ah? Eso es en lo que estamos relacionados. Y obviamente como iglesia de Dios no estamos exentos de ser parte de una familia. Incluso aunque estemos solos, no tengamos algún familiar de carne, de sangre, pues dentro de una congregación, Dios nos pone en su familia, ¿sí? Somos parte de la familia de Dios, y aún estando sin algún familiar dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, somos parte de la familia de Dios. Entonces, aún así podemos ver cómo Dios sigue obrando, sigue poniendo pues esta institución en nosotros, la hace visible pues para nosotros. Entonces hemos estado viendo que la estructura familiar está bajo ataque por tres formas. Vimos tres formas en las que la institución familiar está bajo ataque. Primero es el mundo, ¿sí? Primera de Juan 2:16 nos dice eso. Después vemos la cultura también está en ataque contra la institución familiar bíblica. Primera de Corintios 6:11, ¿verdad? Tenemos todas estas diferentes costumbres en lo particular, en lo personal, en nuestra cultura, que sutilmente atacan la estructura familiar. Y finalmente, la tercera línea de ataque hacia la familia es el enemigo, ¿sí? Satanás. Efesios 6:12 hace claro que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, ¿verdad?, que se oponen precisamente a lo que es esta estructura familiar bíblica. Hace no mucho, esta semana estuvimos hablando el pastor Nava y yo sobre cómo es posible que alrededor del mundo diferentes personas y diferentes instituciones, organizaciones, se pongan de acuerdo en una misma cosa en contra de la iglesia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es posible que gentes que no hablan el mismo idioma, gentes que tienen diferentes tipos de ideologías, filosofías, incluso poder económico, ¿sí? Hay desde organizaciones pequeñas, ¿sí?, organizaciones terroristas, hay organizaciones gubernamentales, pero todos con un fin de acabar con la iglesia de Dios, o acabar con la idea, ¿sí?, de reunión como Dios lo ha establecido. ¿Cómo es posible que estas personas se pongan de acuerdo para atacar a la iglesia?
Y no hay otra explicación más que es obra del maligno, ¿verdad? Es obra de sobrenatural, pues, actuando en diferentes formas, ¿sí? Para llevar a cabo un ataque concertado con un mismo propósito, ¿verdad? Eliminar a la iglesia de Dios, enemigos como la iglesia de Dios. Eso es lo que explica Efesios 6:12. ¿Sí? Vamos a estar con una lucha, tanto en lo particular como en lo comunal, como iglesia. ¿Sí? Vamos a estar siendo atacados de esta manera. Pero no todo es miedo, no todo es temor para nosotros como iglesia, especialmente pues ahora que tenemos un alto porcentaje de juventud, ¿verdad? De muchachos jóvenes que están creciendo y que pues algún día, ¿verdad? Primero Dios, ¿verdad? En la voluntad de Dios, van a ellos a formar su propia familia. Ellos van a empezar a buscar, como van creciendo, van a buscar con quién se van a casar, ¿verdad? Y van a hacer su propia estructura familiar, ¿verdad? No queremos que se desanimen tampoco, ¿verdad? No queremos que piensen que, bueno, pues ¿para qué entonces? Si esto no pinta para bien, hay ataques por todos lados, entonces no ha de ser algo bueno. Sino lo contrario es lo verdadero. ¿Sí? El apóstol Pedro nos dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en prestar atención. Es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunta y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. El lucero de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. Esto es segunda de Pedro 1:19. Así es que no hay razón para estar sin esperanza, porque la misma palabra de Dios nos enseña, ¿sí? ¿Cuál es lo que debemos, qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es nuestra guía? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro plan de trabajo? ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos de seguir para nuestra vida? Incluso en lo que significa a la estructura familiar. Dios ha dejado claramente para nosotros, ¿sí? Lo que Él espera, lo que se define. Entonces, no podemos decir que, creo que también el pastor Nava hacía referencia a eso, no podemos decir que no hay un libro que nos enseña a ser padres. No podemos decir que no hay un libro que nos enseña a tener un matrimonio bíblico. No podemos decir que no hay un libro que nos enseña a vivir en santidad. Pues sí lo hay, ¿verdad? Sí existe, aquí está. Este es el libro que nos enseña en cuanto a la paternidad, en cuanto a la estructura familiar y en cuanto a la santidad. ¿Sí? No estamos sin enseñanza. Esta es la instrucción que Dios nos ha dejado, esta es la esperanza que tenemos, que Dios nos ha dicho que es lo que podemos hacer. ¿Cómo nos podemos dirigir en la vida? Claro, hay que resaltar y hay que aclarar que la epístola a los Efesios, que es lo que estamos estudiando esta noche, perdón, la epístola a los Efesios está dirigida a una iglesia. Es un grupo de creyentes lavados por la sangre de Cristo y sabemos que sin Cristo no hay esperanza. Así que así sigamos los mejores consejos, los principios, las prácticas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder tener éxito. ¿Sí? Este libro, por sí solo, lo podemos seguir y vamos a tener, ¿sí? Ayuda, vamos a tener, nos va a ir bien en la buena práctica, en las buenas costumbres, siguiendo los buenos consejos, ¿sí? Nos van a ayudar. Pero para ser exitosos, en cuanto a la voluntad de Dios, necesitamos a Cristo. Sin Cristo no hay esperanza. Y es Cristo quien nos ayuda a nosotros por medio del Espíritu Santo a llevar a cabo eso. Así es que, si alguien aquí, o tal vez conectándose por medio de Facebook Live, si nunca han hecho o han tenido una relación cercana con Dios, tal vez hoy es el día que Dios abra su corazón. Y oramos pues que este sea el día que Dios abra su corazón para reconocerle,
para reconocer que nuestro pecado nos ha separado de Dios y podamos confesarlo delante de Él, pidiéndole perdón. Así es que les animo a que se acerquen al Señor, que se acerquen al Señor Jesucristo y sometan su vida a Él. Y Él promete que sus mandamientos, sus cargas no son gravosas, no son difíciles de llevar, ¿verdad? Cuando entendemos la gravedad, ¿sí?, de nuestra separación, cuando entendemos que separados de Dios es una condenación eterna para nosotros. Entonces, al saber que somos rescatados de una condenación eterna, ¿sí?, los mandamientos de Dios no son gravosos, ¿verdad? Las instrucciones de Dios no son difíciles de llevar, ¿sí? Es algo a lo cual nos podemos someter. Y precisamente sobre esta palabra, sometimiento, es en lo que se funda esta primera sección, esta primera lección de nuestro estudio sobre la familia, sobre el diseño de Dios para la familia, para nuestra familia. Esto es en base a una sumisión mutua. Vamos a leer Efesios 5:21, este es nuestro texto principal, Efesios 5:21. Si recuerdan, el domingo pasado estuvimos leyendo del 22 en adelante, el 22 al final. Pero este estudio empieza en el versículo 21 y dice así: sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Sometiéndonos, dice ahí en la pantalla, sujetándonos los unos a los otros en el amor de Cristo. Vamos a orar. Padre, Señor, esta noche, Señor, reconocemos, Señor, su derecho, Señor, a ser honrado, Señor, a ser glorificado. Padre, reconocemos, Señor, la gravedad, Señor, de nuestro pecado, Señor, que nos separa de usted. Pero también reconocemos, Señor, la gracia que nos ha dado, Señor, en Jesucristo, y su palabra, Señor, nos recuerda de todo esto, Padre. Su palabra nos recuerda que aún siendo separados, Señor, aún estando en pecado, Cristo murió, Señor, para precisamente darnos la reconciliación. En esta reconciliación, Señor, podemos confiar, Señor, que su Espíritu nos guía, Señor, nos guía hacia usted, nos lleva hacia usted, Padre. Pues que su palabra nos guíe, Señor, esta noche. Sabemos que no son ideas humanas, Padre, pero es su palabra viva y eficaz, Señor, trabajando en nuestras vidas. Quite todo estorbo, perdone, Señor, nuestro pecado, Señor, y ayúdenos, Señor, a enfocar nuestra vida, Señor, y dirigirla de acuerdo a su voluntad, Padre. Sea usted con cada uno de nosotros y los que se conectan, Señor, a través del medio social, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sometiéndose unos a otros. Esta es la raíz de todo. Esta es la raíz de todo. Es el sometimiento. Cristo nos da advertencias claras sobre escuchar la palabra de Dios, sobre seguir la guía, ¿sí?, del Espíritu escrita en la palabra. Vamos a Mateo 7, 24 al 27. Ya escuchamos al apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, ¿sí?, en la cual hacemos bien en ponerle atención. Y ahora vamos a leer Jesús dándonos instrucciones, advertencias sobre esto. Mateo 7, 24 al 27. Y esto nos debe dar esperanza. Dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. 26.
Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Sí? Entonces, es clara la referencia a nuestra guía sobre la instrucción familiar, sobre la institución de la familia, ¿sí? Está diciendo, está basado a escuchar las palabras de Cristo, a escuchar la palabra de Cristo, y dice ponerla en práctica, ¿sí? Les repito, estas no son mis ideas, estas no son las ideas del autor. El autor lo único que hizo fue compilar todo esto, ¿sí? Y ponerlo de una manera que lo podamos entender, lo podamos seguir, a una manera de estudio bíblico en este libro, y podamos verlo en la Escritura, podamos ver que viene de la Escritura. Y yo todo lo que estoy haciendo es presentarlo, ¿sí? Yo solamente me preparé para poder venir a traer, esto es lo que dice la palabra de Dios sobre la familia. No son mis ideas, pero dice el Señor, hay bendición. Dice, cuando ponemos atención a las palabras y las ponemos en práctica. Pero también hay condenación o hay maldición, ¿sí? Si escuchamos las palabras, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo ponemos en práctica. Hay ruina, ¿sí? Dice, hay ruina al final, hay destrucción. Incluso el apóstol Juan agrega más adelante, segunda de Juan, versículo 9, recuerden, no tiene capítulos. La segunda carta del apóstol Juan es solamente un solo capítulo. El versículo 9 dice esto, tiene dos partes, A y B. Segunda de Juan 2, segunda de Juan versículo 9 dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, dice, no tiene a Dios. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Y miren la parte B, esta es la gracia de Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo, tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Sí? No solo tenemos la bendición del Padre, no solo tenemos al Padre, comunión con el Padre, sino también con el Hijo. ¿Sí? Tanto, esto es la bendición de permanecer en ello. Entonces vamos a escuchar muchas cosas en este estudio, vamos a aprender muchas cosas, ¿sí? Y vamos a identificar muchas cosas que ya están pasando en nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales, tanto dentro de la iglesia como en la familia, con nuestros parientes, con nuestros conocidos, ¿sí? Incluso no creyentes. Sí, vamos a identificar muchas cosas. Y vamos a ver que tal vez estamos haciendo cosas o practicando cosas, ¿sí? Que no nos convienen, ¿sí? El apóstol Pablo dijo, todo es lícito, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Estamos haciendo cosas tal vez que son buenas, pero no nos convienen porque no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, conociendo la verdad y poniéndola en práctica, dice Dios, trae bendición. Y esa es la idea de este estudio, que conozcamos la verdad y la verdad nos libere. La verdad nos haga libres para obedecer a Dios, para seguir a Dios, la instrucción de Dios. ¿Cuál es el poder, pues, que trae la obediencia? Para poder obedecer, para la obediencia. Hay un poder divino que nos lleva a ser obedientes, a sujetarnos a la palabra de Dios. Efesios, ahí mismo donde estamos, Efesios 5, verso 18. Y si pueden leer todo el capítulo 5 de Efesios, vamos a aprender muchas cosas, pero está hablando específicamente de cosas que están pasando en la iglesia y cosas que debemos de seguir. Son instrucciones específicas para la iglesia. Y dice, hay un poder antes de llegar al versículo 21, antes de llegar a decir, sométanse unos a otros, ¿sí? Y esta es una de las luchas que siempre vamos a tener, ¿sí? Aún en nuestros tiempos, aún dentro de la iglesia, aún dentro de los matrimonios, aún dentro de las diferentes relaciones que tenemos en el trabajo, qué difícil es someternos los unos a los otros, ¿sí? Tenemos un sentido de rebeldía, incluso los muchachos, en el trabajo,
Un ejemplo, es que yo no firmé para eso, ¿verdad? O eso no está en mi descripción del trabajo, ¿verdad? Yo no voy a agarrar la escoba dentro del trabajo porque aquí yo vengo a contestar teléfonos, o yo vengo a hacer otra cosa, yo vengo a otras funciones, ese no es mi trabajo. Cuando vemos en la palabra de Dios, esta es una base eh, eh, principal, es algo básico, el sometimiento, y sin sometimiento no hay, no podemos escuchar la voz de Dios. Efesios, Efesios 5, versículo 11, incluso el llamado es dice, no participar en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Dice, no sean parte de las cosas malas. ¿Sí? Y esto es imposible para nosotros. Así como el someternos naturalmente, el uno al otro, no es natural en el hombre, ¿verdad? Es difícil en nuestra propia naturaleza. El dejar de hacer las cosas malas, como dice el versículo 11, no practicar las obras estériles de las tinieblas, no es natural en nosotros. Lo natural en nosotros es pecar, estar destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo normal en nosotros. Eso sí lo podemos hacer y no necesitamos de ayuda para ello. No necesitamos ayuda para mentir, no necesitamos ayuda para portarnos mal, no necesitamos ayuda para pecar. Necesitamos ayuda para hacer el bien, y eso es lo que dice en el versículo 18 en adelante. Dice, no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu de Dios. Sean llenos del Espíritu. Ese es el poder del cristiano. El Espíritu es lo que nos llena y lo que nos ayuda a movernos hacia adelante, a ser obedientes a la palabra de Dios. Ser lleno es ser controlado o ser dirigido en cada paso. Esto ya lo he explicado antes, es un término marítico, ¿sí? Eso es lo que el apóstol estaba definiendo, estaba diciendo, cuando los barcos en aquellos tiempos, hace 2000 años, los barcos eran impulsados por velas. Entonces, esas velas las llenaba el viento y impulsaba la barca, ¿sí? Se movían hacia adelante. Entonces, por eso el apóstol Pablo en el libro de los Hechos hace referencia a que viajaban en invierno o tenían que pararse a invernar o a pasar el invierno en cierta parte porque ya no había aire hacia el norte, ¿sí? Ya no había aire del sur al norte, sino los corrientes de aire eran contrarias. Entonces no había embarcación que pudiera subir, que pudiera llegar hacia el norte, ¿sí? Porque el viento las impulsaba. Esa es la referencia que hace el apóstol Pablo para decir llenos del Espíritu, ser impulsado, ser movido por el Espíritu, ¿sí? Ser movido, es un término marítimo. ¿Y cómo le hace el Espíritu? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Y aquí no hay nada místico, ¿sí? Aquí no hay nada, no les voy a venir con que tienes que hablar en lenguas o tienes que hacer estas cosas, ¿verdad? Tienes que brincar o irte de rodillas o esto, lo otro. Sí, no hay nada carismático, por así decirlo, en ser lleno del Espíritu Santo. Al contrario, sino es algo básico, es algo que ya sabemos y es algo que ya lo hemos definido y ya incluso lo acabo de mencionar hace unos pocos minutos. Van a ver, Colosenses 3:16, Colosenses 3:16. Este es un texto paralelo y también ya lo hemos mencionado en varios estudios, en varias predicaciones, pues, desde este mismo púlpito. Este texto paralelo nos da una idea de lo que el apóstol Pablo quería decir con ser lleno del Espíritu Santo. Dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con sanos himnos y con cantos espirituales. Lo mismo que está diciendo Efesios 5 es lo mismo que está diciendo Colosenses 3. ¿Sí? La única diferencia entre los dos es que uno dice, sean llenos del Espíritu,
y el otro dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Qué quiere decir? Que ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra de Dios, o estar abundantemente en la palabra de Dios, obedeciéndonos y sometiéndonos. ¿Por qué? Porque incluso Santiago nos dice que obedecer, perdón, es en Hebreos, obedezcan la palabra de Dios y sométanse a ella y el diablo huirá de nosotros. Sométanse a la palabra de Dios y el diablo huirá de nosotros. No es nada más escucharla, ¿sí? No es nada más leerla, pero es obedecerla. Someternos a la palabra de Dios. Eso es el poder del Espíritu para nosotros, ¿sí? Saber que tenemos la palabra profética más segura y que hacemos bien en prestar atención a ella. Para eso necesitamos gracia. Necesitamos gracia para poder tener la humildad necesaria para podernos someter. Y esto es dentro de la familia incluso, dentro de la comodidad y dentro de la confianza que se tiene de la familia, ¿sí? Es necesaria la gracia. Y hay veces, hay diferentes situaciones dependiendo cada familia, ¿sí? Hay situaciones difíciles que lo hacen aún más difícil el someterse. Pero la gracia es necesaria y es suficiente pues para poder llevar a cabo este acto de humildad, de sometimiento. No es una lucha por la cima, sino es una batalla por el fondo, dice el autor. Es el servir, y Cristo mismo nos dijo en Marcos 9:35 que Él no vino a servir, no vino a ser servido, sino vino a servir. Y el que quiera ser, ¿sí?, mayor entre todos, pues tiene que servir a los demás. Sumisos los unos a los otros. Mire, Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, versos 5 y 6. Es una instrucción general y no aplica nada más a la familia, pero vamos a ver por qué el apóstol lo aplica a la familia y por qué lo estamos estudiando hoy. Dice Primera de Pedro 5, versos 5 y 6. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores en todo, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así es que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Sí? Para poder someterlos, para poder someternos necesitamos esa humildad, necesitamos humillarnos a nosotros mismos. Es necesario este paso, ser sumisos, tener la humildad necesaria. Y la palabra sumiso que aparece aquí en Primera de Pedro es la palabra hupotazo del griego, y son dos, es una palabra que se compone de dos: hupo, que es bajo, y tazo, que es alinear, ordenar o arreglar. Entonces, bajo la alineación, bajo el orden de alguien más. Como cristianos, la sumisión es la actitud que debe gobernar nuestras relaciones. Es la actitud que debe de gobernar nuestras relaciones. El apóstol Pablo lo hace claro en el Filipenses 2, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice: no hagas nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando tus propios intereses, sino los intereses de los demás. Tener una preocupación por las necesidades de los demás. Esto es lo básico, la actitud básica en un cristiano. Si todos los cristianos fuéramos de esta manera o pensáramos de esta manera, nuestras relaciones familiares fueran mucho más fáciles. Nuestras relaciones entre
hermanos fueran mucho más fáciles, nuestras relaciones en la comunidad fueran mucho más fáciles, ¿sí? Tomando en cuenta. Entendemos que esto no es natural en nosotros, por eso necesitamos la gracia de Dios, para tener la humildad necesaria para llevarlo a cabo. No queremos someternos, lo contrario es lo normal en nosotros. Dios aún así, aunque nos ha ordenado a someternos los unos a los otros, a tener los intereses de los demás por encima de los nuestros, Dios aún así nos dice que necesitamos autoridad, necesitamos liderazgo, ¿sí? Dios no deja de lado el principio de autoridad para nosotros. Dice Hebreos 13, 17, y llego ahí rápido. Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar de cuenta. Dice, permítanles que hagan su trabajo con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Dios, aunque nos dice que nos sometamos los unos a los otros, deja en claro que es necesario el principio de autoridad. En el mundo, los gobiernos, estamos bajo un gobierno, bajo la autoridad de un gobierno. Dice Romanos 13, 1, 2, no hay autoridad si no es de parte de Dios, ¿sí? Tenemos la necesidad de autoridad, pero aún así con la autoridad necesitamos someternos. Aún siendo autoridad necesitamos someternos los unos a los otros. Por eso la democracia, ¿sí? La democracia dice que es el pueblo el que manda. Pero los gobiernos pues se han separado de eso. Ahora el que gobierna, ¿verdad?, es el que manda, ¿sí? Es el pueblo el que lo elige, ¿verdad? Pero ya después de ahí ya no hay rendición de cuentas. Ya hace cada quien lo que quiere. Pero con Dios no es así. Dios nos pide que incluso mientras tengamos autoridad o tengamos la responsabilidad de autoridad, debemos de someternos los unos a los otros. Pero ¿cómo se mira eso? Parece algo contradictorio, ¿verdad? Parece como que son dos cosas que se contradicen. ¿Cómo puedo tener autoridad y tener que someterme a alguien más? No entiendo. La autoridad es particularmente necesaria en la familia, ¿sí? Los hijos necesitan autoridad. La autoridad de los padres es necesaria, y la sumisión de los hijos o la honra de los hijos es un mandato, es un mandamiento para nosotros. Cristo es el modelo de este tipo de liderazgo. Marcos 10, 45. Bastantes textos. Marcos 10, 45. Nada más quiero que quede claro, hermanos, que todo esto está en la palabra de Dios. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué quiere decir esto? Aún Cristo, siendo Dios, ¿sí?, se despojó a sí mismo y se sometió a servidumbre, dice, para incluso dar su vida en rescate por muchos. Este es el modelo de liderazgo que debemos de seguir, y eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo como la instrucción necesaria que va a guiar nuestras familias bíblicamente. Pablo se dirigió primero acerca de la más fundamental institución de todas, que es la familia. Eso lo vemos allí en Efesios capítulo 5 y 6. ¿Sí? Eso es lo que estamos estudiando esta noche. En la familia aprendemos que la sumisión para ser más efectivos dando testimonio en el mundo. Entonces lo que practicamos, ¿sí?, en la familia, lo que aprendemos a someternos, la autoridad que aprendemos dentro de la familia, nos va a servir para tener contacto con el mundo allá afuera y poder ser efectivos dando testimonio, dando el evangelio. Cuando la gente reconoce en nosotros que hay algo diferente, ¿sí?, es porque están viendo los principios aplicados, los principios
que Dios nos ha dado, la palabra de Dios viviendo en nuestras vidas. Eso es lo que se refleja allá afuera y eso es lo que da testimonio, eso es lo que la gente reconoce y dice, hay algo diferente en ti. Hay algo diferente en ti y esa es nuestra oportunidad para dar testimonio, es Cristo. En mí, si hay algo bueno, es Cristo, dijo Charles Spurgeon. En la familia aprendemos la sumisión para ser más efectivos dando testimonio en el mundo. Entonces, ¿cuál es esta regla y cómo aplica en la familia? Es una regla general para la familia. Es una buena regla para la familia. La sumisión mutua es el principio de todo. Ahí comienza todo y en la familia es crucial. Es necesaria la sumisión y por eso debe de hacerse en el temor de Dios. Es necesario que aprendan los muchachos en particular, mientras van creciendo, mientras van haciendo sus decisiones personales, ¿sí? Con quién se van a casar, dónde van a vivir, ¿sí? Todas estas decisiones que van llenando su vida mientras van creciendo, es necesario que sepan que la sumisión es necesaria para eso. Pero no es nada más la sumisión en sí para obtener lo que quieren, para poder decir que se casaron con la muchacha más bonita, la muchacha con la que ellos querían, o el muchacho a que ellos querían, dependiendo de la situación. Sí, que puedan obtener la casa de sus sueños o la familia de sus sueños, sino que la sumisión no es para obtener nuestro beneficio propio. Nadie se quisiera someter a sí mismo si esto fuera la guía principal para nosotros. Por eso esta sumisión, dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios 5:21, debe de hacerse en el temor de Dios. Debe de hacerse porque hay temor de Dios, porque queremos obedecer a Dios. Queremos ser obedientes a Dios y hay una bendición en escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y hay una maldición en escucharla y no obedecerla, ¿sí? Hay un temor a Dios, hay un temor a Dios. Por eso la sumisión debe de hacerse en el temor de Dios, en el temor de Cristo. Así es que pongamos atención en la palabra mutua, ¿sí? Ya escuchamos mucho sobre la palabra sumisión, ahora enfoquémonos en la palabra mutua, porque esta es una sumisión mutua. El orden de sumisión es también para los esposos, por ejemplo. Ya escuchamos que sí, el esposo es cabeza del hogar, ¿verdad? Y es el que tiene la autoridad en el hogar bíblicamente, a eso se refiere la palabra de Dios. Esa es cómo nos ha delegado pues la instrucción, la palabra de Dios. Dice, pero esta sumisión es mutua, es de las dos partes, también es para los esposos. Y para el esposo va más lejos, dice el versículo 5, Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Dice, la sumisión del esposo va a ser tan fuerte, dice, que incluso debe llegar a dar su vida por su esposa. Amar a su esposa tanto que es capaz de dar su vida. No solamente debe de someterse, sino también debe amar al nivel de Cristo. ¿Sí? Pero esto lo debe de hacer sin despojarse de su autoridad. Ah, caray. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es someterse sin despojarse de su autoridad? Efesios 6:4. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la instrucción del Señor. Así es que ellos no dejan de hacer lo que deben de hacer, ¿sí? Pero al mismo tiempo se están sometiendo. Están sometiéndose. Es una disposición, dice el autor, es una disposición amorosa de sacrificarse por la esposa, servirle y buscar el bien de ella. Hay que hacer una diferencia. Someterse no simplemente implica
hacer lo que la persona te dice, ¿sí? Hacer lo que la persona te dice o seguir las órdenes de la persona. No va en ese sentido, al menos en la palabra de Dios. No es que la otra persona dice qué se va a hacer y uno lo tiene que hacer, ¿sí? No es en ese sentido. En el caso del esposo, el sometimiento se mira en amor. Es una disposición amorosa de querer sacrificarse, ¿sí? En el servicio, buscando el bien de la persona. Buscando el bien de la persona. Así es que, por eso el apóstol Pedro y el apóstol Pablo dice que si estás casado y tu pareja es incrédulo, dice, no se separen. Si la otra persona no tiene inconveniencia con que tú tengas una relación con Cristo, dice, no se separen, ¿sí? Sigan adelante. Dice, el esposo se santifica en la esposa y la esposa se santifica en el esposo, ¿sí? Hay esperanza de salvación, dice, cuando uno de los dos, aunque sea uno de los dos es salvo, aunque sea uno de los dos tiene a Cristo. Entonces, es una manera de buscar el bien de la otra persona. Pero si la otra persona te está forzando, el incrédulo, el esposo o la esposa incrédula te está forzando a desobedecer al Señor, entonces, dice, entonces sí, es mejor, ¿sí? Separarse. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso no es procurar el bien de la otra persona, eso no es someterse en amor, eso no es servir en amor. Por eso la sumisión tiene que ver con el amor, y eso es un amor que procura el mejor bien para la otra persona, y el mejor bien no siempre es lo que la persona quiere, no siempre es lo que la otra persona quiere. El mejor bien es el que lo lleva a Dios, el que lo lleva a una relación con Dios, el que lo lleva a los pies de Cristo, el que lo lleva a la misma presencia de Dios. La sumisión del esposo incluso es hacia los hijos. Claramente, no renunciando, imagínense, que hagamos todo lo que quieren nuestros hijos. No renunciando a nuestra autoridad paternal a través del servicio sacrificial y desinteresado. Entonces, ¿cómo se mira? Someternos a los hijos, ¿sí? Sin renunciar a la autoridad. Pues es buscando sacrificialmente el mejor beneficio para ellos. Renunciando incluso como padres a nuestros deseos, a nuestros anhelos, ¿sí? A nuestros sueños, para que ellos puedan tener el mejor beneficio, que es conocer a Dios. El ejemplo nos lo dio Cristo, ¿sí? El cual, siendo rico, se hizo pobre, ¿sí? El cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ese es nuestro ejemplo clásico y siempre va a salir, miren, Mateo 12, versículos 19 y 20. Dice sobre Cristo, esto es una profecía de Isaías, dice, Cristo quien no contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz, no quebrará la caña en la cascada, ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria la justicia. Este es el ejemplo que nos dio Cristo, que no vino a contender, no vino a gritar, no vino, ¿sí?, a llamar la atención. Dice, pero aún así, dice, será fiel, no se apagará la mecha hasta que lleve a la victoria la justicia. Va a llevar a cabo su tarea con autoridad, va a ir a la cruz, va a completar el trabajo, ¿sí?, con el mandato, con la orden, con el poder de Dios, pero aún así sin hacer escándalo. En pocas palabras. Ese es el llamado, ese es el ejemplo de Cristo para nosotros.
Pablo ordena a cada cristiano ser ejemplo de sumisión y servicio a todos los demás. Ese sencillo principio es la clave de la armonía y felicidad en el hogar. Nos dice que seamos un ejemplo de sumisión y de servicio para los demás. Y esta es la clave para tener armonía dentro de la familia, para tener felicidad en el hogar. Podemos poner nuestros ojos en todas las cosas que quieran. Podemos decir, para poder ser felices pues, en nuestra familia necesitamos esto, necesitamos una cuenta bancaria, ¿verdad?, lo suficientemente grande, ¿verdad?, necesitamos casa, necesitamos carro, necesitamos todas estas cosas. Dicen, pero realmente lo que necesitamos para la felicidad en el hogar es sumisión bíblica, para poder tener armonía y felicidad en el hogar. Es una perspectiva útil para las parejas casadas, incluso para los que apenas están comenzando. El matrimonio mismo se basa en un principio de reciprocidad. El matrimonio es una sociedad, no es un feudo privado para los esposos dominantes. La autoridad que Dios le da a los esposos no es para dominar a las esposas, sino al contrario, es para servirles a ellas con la misma autoridad que Dios nos ha dado. Y estaba hablando esta semana, hace unos días, con mi hija sobre eso, con Abigail. Y le decía, le explicaba pues sobre por qué Dios ha dado autoridad al hombre, por qué Dios le ha dado autoridad al hombre. Pues es un orden que Dios ha dejado, ¿sí? No quiere decir que Dios quería ser injusto, ¿sí?, de alguna manera. Y el hecho de que el hombre tenga autoridad en el hogar no tiene ninguna injusticia para la mujer, ¿sí? Porque hablábamos la semana pasada, todos somos iguales, ¿verdad? Dios nos tiene a todos iguales. Incluso en Gálatas 3:28 vemos que ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, todos somos iguales en Cristo, ¿sí? Pero hay diferentes roles. La naturaleza y la palabra de Dios y la naturaleza han dejado claro que hay diferentes papeles, diferentes funciones para nosotros. El hecho de que el hombre tenga la autoridad en la casa, ¿sí?, en la instrucción de la palabra de Dios, por ejemplo, no quiere decir que la mujer sea menos, de ninguna manera. Y hablaba con mi hija y le decía, ¿cómo es injusto entonces que las mujeres nada más puedan salir embarazadas, ¿verdad? ¿Cómo eso es injusto para los hombres? ¿Por qué los hombres no pueden embarazarse? ¿Sí? ¿Verdad? No se puede, y no quisiera yo, no quisiera yo, ¿ya? Está bien, dice, pero eso, ¿cómo eso no la gente no lo mira injusto? No puede decir, bueno, la mujer, mira, nomás ella, ¿ya? Nomás la mujer quiere, y pues, ¿no? El hombre también puede. Si la mujer puede, el hombre también puede. Por supuesto que la mujer puede ejercer autoridad, ¿verdad? Tiene la capacidad intelectual, y hay veces que a lo mejor es hasta más brillante, pues, en su manera de pensar, en su manera de agilidad. Yo sé que las mujeres pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Uno como hombre primero termina una cosa y luego la que sigue, y luego la que sigue. Yo solamente me puedo enfocar en una cosa, pero yo sé que mi esposa puede manejar, pintarse y hablar por teléfono y hacer cuantas cosas, ¿verdad? Al mismo tiempo. Las mujeres pueden hacer diferentes funciones, son más ágiles por alguna razón que Dios les ha dado. Entonces eso no nos hace, el hecho de que tengamos diferentes roles, el hecho de que tengamos diferentes papeles o funciones, no hace a alguien más importante que otro. El hecho que el hombre sea el que tenga la autoridad, incluso en el púlpito, ¿sí? Porque bíblicamente la palabra de Dios dice que en la iglesia el hombre es el que debe de ejercer la autoridad. No quiere decir que las mujeres no puedan o no tengan la capacidad, sino es un orden que Dios ha dado, así como el derecho de tener hijos, la capacidad de tener hijos, ¿no? Porque no es un derecho, es una capacidad que Dios les ha dado a las mujeres de
poder embarazarse y tener hijos. Son diseños que Dios ha hecho y eso no hacen a una persona más grande o más importante que otra. Todo hogar debe de tener, en todo hogar alguien debe tener en última instancia la responsabilidad de liderar. Y la Biblia asigna inequívocamente ese deber a los hombres y no a las mujeres. Y no es una injusticia, ¿sí? Y no es una falta de respeto. No debe de ser un insulto cuando el hombre lo hace de la manera bíblica, ¿sí? El problema que tienen las mujeres para someterse a la autoridad de sus esposos es porque los esposos no lo hacen con amor, no lo hacen con sacrificio, no lo hacen de la manera como Cristo lo hizo. Entonces, por supuesto que va a haber conflicto, ¿sí? Va a haber oposición. Pero no es porque Dios sea injusto en haber asignado este papel al hombre, sino porque el hombre no lo hace de la manera en que Dios lo ha mandado. Así que podemos ver, por ejemplo, incluso dentro de la Trinidad, una persona es la cabeza y no hay desigualdad entre las personas de la Trinidad, ¿sí? Dios es la cabeza de Cristo, dice 1 Corintios 11:3. Dios es la cabeza de Cristo. Y aún así, Cristo es Dios. Aún así, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Aunque sí hay sumisión voluntaria de parte del Hijo al Padre. Y esto es lo que Cristo vino diciendo a lo largo de su ministerio. No vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Me someto a tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo, sino lo que tú. Cristo constantemente hizo alusión a que venía a someterse a la voluntad del Padre. Y no por eso Cristo dejaba de ser Dios, no por eso Cristo era menos que el Padre. Pero el Padre sigue siendo la cabeza de Cristo. Lo mismo es en el matrimonio. Los dos son una carne y la sumisión es mutua y el liderazgo es necesario. El liderazgo es necesario dentro de la familia, porque ese es el plan de Dios, ese es como Dios lo ha diseñado. No es mi idea, es el diseño de Dios. El principio de sumisión mutua también como impregna en la familia, lo hace en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo lo que está haciendo es que está dejando estos principios para la familia, para que los muchachos, para que los jóvenes que están por tomar estas decisiones sepan lo que Dios quiere de ellos en cuanto a la familia, ¿sí? Pero al mismo tiempo está diciendo el apóstol Pablo, así como sucede en la familia, así como debe haber sumisión los unos a los otros en la familia, dice, así también es en la iglesia, porque esta es una enseñanza para nosotros. Esto es más allá, esto es más grande que nosotros, esto es más grande que la iglesia, esto es más grande que la familia. Esto es para el pueblo de Dios, esa es la relación que Dios tiene con el Padre. Si se acuerdan, el domingo pasado estábamos hablando de que el matrimonio es una imagen de la relación de Cristo y la iglesia, ¿sí? La familia bíblica, la armonía dentro del hogar, en la familia bíblica, es un testimonio para el mundo. Ese es como nosotros podemos dar testimonio de Cristo, que Cristo vive en nosotros, porque nos sometemos a la enseñanza de la palabra de Dios y vivimos bíblicamente. Esta explicación de indicaciones del apóstol Pablo, estos principios para la familia, son para ilustrar algo más grande, los principios básicos de sumisión mutua, de igualdad espiritual, de tierno sacrificio personal, de humildad piadosa y de servicio amoroso son la clave para la armonía familiar y es el fundamento para construir un hogar verdadero, para construir núcleos dentro de la iglesia, y todo esto de acuerdo con la palabra de Dios. Este es el diseño que Dios tiene para el núcleo familiar.
Y así es como se construyen las familias de la iglesia. Así es, de eso se constituye la iglesia, de familias que viven en un hogar que se somete a la palabra de Dios. Y entre más nos sometamos a la palabra de Dios, más madurez alcanzamos, ¿sí? Y entre más madurez alcanzamos, somos más efectivos en nuestra oración, somos más efectivos en nuestro testimonio, somos más efectivos en la obra del reino, la obra que Dios nos ha dejado, hacer discípulos a las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado. Pero sin Cristo nada de esto es posible. Necesitamos a Cristo. Ese es nuestro principio, esa es nuestra base, Cristo. Sobre Cristo podemos edificar. Sobre Cristo podemos tener una familia bíblica, con la ayuda del Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu, ¿sí? Esa es nuestra base y eso es nuestra ayuda, nuestro poder, pues, para podernos someter los unos a los otros. Esa es la gracia. Ahí vemos, en la cruz vemos la gracia, en la cruz vemos la humildad, vemos el sometimiento, vemos todo esto que debemos de aprender. Y simplemente en la familia se vuelve práctico. En la familia lo podemos aplicar. Dentro del núcleo familiar puede hacerse esto visible. Este es el principio, hermanos. Pues espero que hayamos aprendido. Ahora sabemos, ¿verdad? Y tenemos la instrucción de Dios. Ya sabemos, ya escuchamos la palabra de Dios. Si lo ponemos en práctica, somos como aquel hombre sabio que hizo su casa sobre la roca, y vinieron tormentas, y vino el aire, y vinieron ríos, y se mantuvo la casa. Dice, pero si escuchamos, ¿sí?, estas palabras, estas instrucciones de Cristo, dice, y no las ponemos en práctica, es como si hiciéramos nuestra casa en la arena, dice, y va a venir el viento, va a venir la lluvia, va a venir los ríos, y va a destruir aquella casa, la va a sacar de la arena, y grande va a ser la ruina. Así es que tenemos esperanza, tenemos al Espíritu, tenemos toda la capacidad, ¿sí?, todo el poder de Dios en su Espíritu para ser efectivos y obedecer su palabra, podernos someter mutuamente. Bien, hermanos, vamos a concluir la transmisión, vamos a hacer una oración. Les recuerdo, ya nos pasamos de las 7, así es que ya comenzó este evento virtual de oración. Vamos a hacer una oración ahorita, y estemos orando, hermanos, por la santidad de la vida. Estemos orando por el centro de vida y toda la lucha esta que se hace de estar a favor de la vida. Realmente a través de estos centros de vida se salvan vidas reales, a través de la consejería y a través del apoyo que han recibido, apoyo en el Evangelio, pues, a las personas. Han optado, muchas personas han optado, muchas mujeres han optado por la vida y han desistido de llevar a cabo un aborto. Así es que sigamos orando, sigamos apoyando al centro de vida. Hoy, 7 a 8 de la noche, tienen este evento virtual de oración. Vamos a orarnos. Padre, gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias le damos por la guía, Señor, de su Espíritu para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, escucharla, Señor, y tenemos la capacidad, Señor, a través de su Espíritu, Señor, porque si no fuéramos capaces, Señor, no fuera posible, Señor, obedecerle, pero su Espíritu, Señor, nos da el poder, nos da la fuerza, nos da el deseo, Señor, de obedecer y podernos someter, Señor, a su palabra. Señor, usted obre, Señor, en cada hogar, usted dé unidad, usted dé, Señor, el conocimiento, el discernimiento necesario, Señor, para cada una de las situaciones de la familia, Señor, y que podamos aplicar estos principios bíblicos, Señor, que usted nos ha dejado, esta instrucción que usted nos ha dejado para nuestras familias, Señor. Pedimos, Señor, esta noche de manera especial, Señor, por el centro de vida, Señor, y por la obra que llevan a cabo, Señor, la obra de obediencia, Señor, hacia la labor de su reino, Señor, de ir y hacer discípulos, Señor, y alcanzar a aquellos que necesitan, Señor, necesitan ayuda, necesitan venir a los pies de Cristo. Que, Padre,
su palabra, Señor, el mensaje de Cristo siga llenando, Señor, cada uno de estos centros de vida, Señor, que sigamos alcanzando, Señor, a aquellos que lo necesitan y que, Padre, sean efectivos, Señor. Oramos para que ellos sean efectivos en su labor de salvar vidas, Padre. Que usted ayude, Señor, con las finanzas, Señor, que ayude, Señor, con todo lo necesario, Señor, para que estos hermanos, Señor, que están aquí al frente, Señor, el director y los colaboradores, Señor, del centro de vida de aquí de Laredo, Señor, puedan llevar a cabo esa función, Señor, ahí en este ministerio, Padre. Gracias, Señor, porque podemos contar con ello. No todas las ciudades, Señor, pueden contar con un centro de vida o cuentan con uno, pero nosotros tenemos el privilegio, Señor, que usted nos ha dado de que aquí, Señor, se encuentra uno y podemos ayudarle, podemos orar por ellos, Padre. Gracias, Señor, por su iglesia. Gracias porque nos permite reunirnos, Señor, para seguir siendo ministrados, Señor, en su palabra. Usted llévenos en paz hacia nuestros hogares. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios me los bendiga.